Hola a todos, mi nombre es Mario Alberto Gómez. Hoy tengo un hermoso tema, un tema muy importante, ya que cuando escuchen la palabra llamará mucho la atención, por cuanto es algo muy importante que debemos nosotros realmente conocer o saber exactamente su significado o su concepto. Y el tema de hoy es política, ya que la palabra política eh, es algo que está en nosotros, en nuestra sociedad, mayormente en nuestras comunidades, en nuestros pueblos indígenas, eh, escuchamos la palabra política. Y bueno, ¿qué nos pasa cuando escuchamos la palabra política? O cuando escuchamos que alguien se mete en la política, ya nuestros pensamientos, qué concepto tenemos, qué idea, qué pensamiento ya tenemos nosotros. Y bueno, y tenemos y jóvenes, principalmente jóvenes, que también cuando escuchan la palabra política justamente tienen otro concepto, a pesar que aquellos que han ido a las escuelas, a la secundaria, de igual manera es que pasa que en la familia muchas de las veces no quieren escuchar o si escuchan, tienen otro concepto, otra idea con respecto a la palabra política o cuando alguien se mete en política. Bien, hoy el tema tengo para responder, vamos a responder preguntas. Hay preguntas que siempre surgen de dónde proviene la palabra política y cuál es su verdadero concepto. Eh, ¿Qué diferencia hay entre política y partidismo? Política, ¿es corrupción? Entonces, ¿está bien que nosotros pensemos mal de la política? ¿Está bien que juzguemos a los que se meten en política? ¿Qué dice la Biblia sobre la política? ¿Cuándo y en qué momento hacemos política? Y a eso vamos a responder. Bien, ¿de dónde proviene la palabra política y cuál es su verdadero concepto? La palabra política proviene del griego antiguo, politiké, que a su vez deriva de polis, que significa ciudad o ciudad-estado. En la Grecia antigua, la polis era mucho más que una ciudad. Era la comunidad organizada donde las personas participaban en las decisiones colectivas, las leyes y la vida pública. De allí surgieron términos como polis, ciudad, comunidad, polités, ciudadano, politique, tasné o tagné, el arte de gobernar la ciudad. Verdadero concepto de la política. En su sentido original y más profundo, la política no nació como la lucha partidaria, como conocemos, como la lucha partidaria, ni como búsqueda de poder personal. La política no surgió de eso, de las luchas partidarias ni de la búsqueda de un poder personal. Allí no hay política o no nació de allí la palabra política. Su verdadero concepto es la organización de la vida en comunidad para buscar el bien común. Ahí nace y ahí surge la palabra o ahí surge la política, de la organización de la vida en comunidad para buscar el bien común. La política implica tomar decisiones colectivas, administrar recursos, establecer normas, representar intereses, resolver conflictos y construir justicia y convivencia social. Según algunos pensadores clásicos, como Aristóteles, decía que para él la política debería orientarse al bien común, la ética y la justicia. ¿Qué diferencia hay entre política y partidismo? Diferencia entre política y partidismo. Muchas veces hoy se confunden porque política es igual a servicio y organización social. Partidismo es otra cosa, es competencia entre partidos o intereses sectoriales. ¿Se entiende? Política, verdaderamente política es igual a servicio y organización social. Más el partidismo es competencia entre partidos o intereses sectoriales. Y eso ya sabemos, conocemos los que están metidos y aún los que no se meten, ya ven la diferencia también, ya que cuando un partido político contradice a otro partido político, ya se ve que si para uno es blanco, para el otro es negro. Si para el otro es negro, para el otro es blanco. Si uno dice A, el otro dice B. Entonces ahí se ve claramente
¿Qué objetivo tienen los partidos políticos? El partidismo justamente lleva eso de fortalecerse a sí mismo para que ellos puedan llegar al poder y estar siempre en el poder. Esos son los partidismos, esos son los partidismos. Pero la política en sí es servicio y organización social. Toda comunidad practica política. Un pueblo indígena, una iglesia, una cooperativa, una nación, una comunidad educativa, porque siempre existe decisiones colectivas, liderazgo, representación, normas y defensa de derechos. En los pueblos originarios, la política también se relaciona con la defensa del territorio, la identidad cultural, la autodeterminación, la participación comunitaria y el equilibrio entre comunidad, naturaleza y espiritualidad. Por eso, la política en su esencia no debería ser vista solo como elecciones o gobierno, sino como la responsabilidad colectiva de cuidar y conducir la vida del pueblo. Porque a lo largo de la historia, muchas personas y gobiernos utilizaron la política no para servir al pueblo, sino para buscar poder, dinero, privilegio, manipulación o intereses personales. Entonces, la política, que originalmente nació por el bien común, terminó siendo asociada con corrupción, promesas falsas, engaños, abusos, clientelismo y traiciones al pueblo. ¿Política es corrupción? Es importante entender algo. La corrupción no es la esencia de la política, es la deformación de la política. Es parecido a decir, la medicina es mala porque existen médicos corruptos, o la justicia es mala porque existen jueces injustos. El problema no es la herramienta en sí, sino cómo las personas la usan. ¿Por qué ocurre esto? Porque la política administra poder. Donde hay poder, también existe la tentación de controlar, dominar, enriquecerse o manipular a otros. Por eso la política requiere ética, valores, transparencia, honestidad, responsabilidad comunitaria, etcétera. ¿Por qué muchos olvidan el bien común? Cuando un dirigente deja de pensar en el pueblo y piensa en sí mismo, la política se transforma en ambición, propaganda, intereses personales o negocios. Ahora entramos en esto de por qué en nuestras comunidades o en los pueblos originarios hay esa desconfianza. Cuando escuchamos de política o alguien se mete en política, y hay un pensamiento o una idea de desconfianza, porque los pueblos muchas veces fueron excluidos. Muchos sectores históricamente marginados, como nosotros los pueblos indígenas, los pueblos originarios, vivieron anteriormente y siguen viviendo una política de discriminación, despojo, incumplimiento de derechos y manipulación electoral. Eso generó desconfianza y eso hasta hoy en día genera desconfianza hacia la política. ¿Por qué existe una diferencia entre liderazgo y oportunismo? Que bueno, ahora vamos a ver por qué existe esto. Un verdadero líder, ¿qué hace? Sirve, escucha, representa, protege a su comunidad. Ahora, un oportunista, ¿qué hace el oportunista? Un oportunista promete, divide, utiliza al pueblo y desaparece después de obtener el poder. Y eso sabemos, eso sucede y eso es lo que siembra desconfianza en los pueblos y comunidades indígenas, en todos los sectores. La desconfianza. Cuando existen estas personas que son oportunistas, prometen, se meten solamente para vivir del pueblo, para vivir de la política, para tener dinero, para tener fama, para mantenerse en el poder, para también piensan supuestamente en el futuro de sus hijos para dejarle algo, pero de la mala forma, de la mala manera. ¿Por qué? Porque al hacer esas cosas no están realmente haciendo política, sino están haciendo corrupción, mintiendo y viviendo a costa de los pueblos. La política también puede ser algo noble, porque ese es el concepto, organización, trabajo, organizar
a favor de la comunidad del pueblo. A pesar de todo, la política también fue la herramienta con la que muchos pueblos lograron. Y aquí vamos con todo lo bueno, lo favorable que trajeron aquellas personas que realmente hicieron política. A través de ella consiguieron derechos humanos, reconocimiento indígena, educación, salud pública, leyes laborales, participación democrática. Por ejemplo, la lucha de líderes indígenas, movimientos sociales y comunidades organizadas también es política. Todo eso se tuvieron que organizar para lograr algo. Y es política, en esencia. La política puede convertirse en corrupción cuando pierde la ética, la verdad y el compromiso con el pueblo. Pero cuando está guiada por valores, memoria, justicia y servicio, puede transformarse en una herramienta de dignidad y de transformación colectiva. Entonces, ¿está bien que nosotros pensemos mal de la política? ¿Está bien que nosotros juzguemos a los que se meten en política? Es comprensible que muchas personas desconfíen de la política por experiencias reales de corrupción, promesas incumplidas o abusos de poder. Esa desconfianza no nace de la nada, pero una cosa es tener una mirada crítica y otra distinta es poner o pensar que toda persona que participa en política es automáticamente mala. Es lo que se piensa. Cuando uno se mete en política, ya pensamos mal, pero no es así. Juzgar a todos por igual puede ser injusto, porque también existen personas que entran en la política para defender derechos, representar a su comunidad, mejorar condiciones de vida o luchar por causas justas, por causas colectivas. La clave está en diferenciar la política como herramienta social. Eso hay que pensar. Y diferenciar de las malas prácticas de algunos políticos, algunas personas que se meten en la política para hacer daño, para dañar, para enriquecerse, para solamente beneficios personales. Pero hay que saber diferenciar. Algo muy importante, si una comunidad, o la comunidad o los pueblos, que abandonan totalmente la política, suele quedar sin voz frente a quienes sí toman decisiones. Por ejemplo, en una ciudad como nosotros en Saspeña, los concejales, en la provincia los diputados, donde se discuten leyes, donde se discuten ordenanzas, decretos, todo lo que tenga que ver con las normativas de cómo se tiene que llevar hacia adelante un pueblo, una ciudad, una provincia. A nivel nacional, los diputados nacionales, los senadores. Bien, así que cuando nosotros dejamos totalmente de participar, vamos a quedar sin voz, no vamos a tener representantes, no vamos a tener a quienes realmente luchen por nosotros. Por eso muchos pueblos originarios, movimientos sociales y organizaciones entendieron y entienden que participar también es una forma de defender, porque a través de ella, a través de la buena organización, se defiende territorio, cultura, educación, idioma y derechos colectivos. Lo saludable es mantener pensamiento crítico, memoria histórica, capacidad de exigir transparencia y vigilancia sobre quienes gobiernan. No idealizar a nadie, pero tampoco condenar automáticamente a toda persona que quiera participar en política. Como decía Aristóteles, la vida pública afecta a toda la comunidad. Si las personas honestas, transparentes, ordenadas, se alejan completamente de la participación, muchas veces el espacio queda ocupado por quienes buscan solo poder o beneficio propio. ¿Entiende? Cuando una persona que realmente quiere hacer el bien, trata de hacer el bien, es honesta, es transparente, trata de engañar, no mentir y hacer las cosas a favor de la comunidad o del pueblo, si se aleja esa persona, ese lugar lo comienza a tomar otra persona que solamente quiere vivir del pueblo, quiere vivir de la política, quiere vivir a través de la corrupción, la mentira, el engaño, y es allí donde sufren las comunidades, sufren los pueblos, sufren los más necesitados. ¿Por qué? Porque se quedan sin las personas que realmente son honestas, las personas que son transparentes, las personas que realmente quieren hacer el bien. Entonces, ahí ocupa un lugar una persona que solo entra a la política para corromper a través del poder. Y como decíamos, estas personas son oportunistas.
Buscan su poder o beneficios propios, nada más. Eso es lo que buscan. Entonces, más que odiar la política o pensar mal de la política o pensar mal de alguien que se mete en política, quizás el desafío es recuperar una política con valores, pensar bien, razonar y pensar bien y recuperar esa política con valores, responsabilidad y servicio al pueblo. Pensar en eso, pensar siempre en el bien. Y llegamos a este punto también muy importante. ¿Y qué dice la Biblia sobre la política? La Biblia no habla de política en el sentido moderno, de partidos políticos o campañas electorales, pero sí habla mucho sobre gobierno, autoridad, justicia, liderazgo, corrupción, defensa de los pobres y responsabilidad social. Desde la mirada bíblica, el problema no es el poder en sí, sino cómo se usa ese poder. Uno, Dios exige justicia a los gobernantes. La Biblia enseña que quienes gobiernan deben actuar con justicia, verdad, humildad y servicio. Por ejemplo, en el libro de Proverbios dice, cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra, pero cuando domina el malvado, el pueblo gime, el pueblo sufre. Proverbio capítulo 29, versículo 2. Eso muestra que un mal gobierno afecta directamente al pueblo. 2. La Biblia condena la corrupción. Muchos profetas denunciaron sobornos, explotación, mentiras, abuso de poder y opresión de los pobres. El profeta Isaías dijo, tus gobernantes son rebeldes y amigos de ladrones. Todos aman el soborno. Isaías capítulo 1, versículo 23. Y el profeta Miqueas también denunció a líderes que gobernaban solo por dinero. Jesús no buscó poder político. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nunca organizó un partido político ni buscó gobernar un reino terrenal, pero sí habló constantemente sobre justicia, verdad, amor al prójimo, dignidad humana y defensa de los excluidos. También confrontó ¿a quién? A la hipocresía religiosa, a la corrupción y al abuso de autoridad. Cuando dijo, el que quiera ser el primero, sea servidor de todos. Marcos capítulo 10, versículo 44. Estaba enseñando un modelo de liderazgo totalmente distinto al poder autoritario. Dar al César lo que es de César. Es una gran frase, una palabra bíblica. En una oportunidad Jesús dijo, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso fue cuando le preguntaron sobre los impuestos al imperio romano y es lo que respondió Jesús en Mateo 22, 21. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso suele interpretarse como reconocer la existencia de las autoridades civiles, pero sin poner el poder político por encima de Dios y la verdad. La Biblia enseña participación con valores. La Biblia no dice que toda participación política sea mala. Lo que enseña es que el liderazgo debe ser honesto, el poder no debe corromper y la autoridad debe servir al pueblo. Por eso muchos cristianos entienden que participar en asuntos públicos puede ser correcto si se hace con ética, humildad, verdad y compromiso con la justicia. En síntesis, la Biblia no aprueba la corrupción ni el abuso político, critica a los gobernantes injustos, defiende al pobre y al oprimido y enseña que el verdadero liderazgo es servicio. Desde esa mirada, la política sin valores puede destruir, pero el liderazgo justo puede traer bienestar y dignidad al pueblo. ¿Cuándo y en qué momento hacemos política? Hacemos política cada vez que participamos en decisiones que afectan la vida de una comunidad, no solamente cuando hay elecciones o partidos políticos. La política comienza desde el momento en que las personas se organizan para resolver problemas, defender derechos, tomar decisiones colectivas, representar intereses o buscar el bienestar común. Ejemplos cotidianos. Hacemos política cuando una comunidad indígena se reúne para defender su territorio, padres y docentes discuten sobre educación, una iglesia organiza ayuda social, vecinos reclaman por agua, comida, camino, salud, jóvenes levantan la voz por sus derechos, una organización decide quién le representa o un pueblo exige justicia. Aunque muchas personas no lo llaman política eso, realmente
es política, en realidad es política, porque implica participación en la vida colectiva. O sea, la organización, muchas personas se reúnen, ya sea de a dos, tres, cuatro personas, ya al reunirse, ya están haciendo política, porque desde ahí es el nacimiento de la palabra o del concepto político. En los pueblos originarios, la política también aparece cuando se protege la lengua y la cultura, se lucha por educación intercultural bilingüe, se reclama cumplimiento de derechos, se organizan asambleas comunitarias, se eligen líderes o representantes, o se dialoga con el Estado. Eso también es política, porque se trata de representación, decisiones, organización y defensa del pueblo. Según la Biblia, desde la mirada bíblica, también hacemos política cuando buscamos justicia, defendemos al necesitado, promovemos paz, denunciamos corrupción o servimos a la comunidad con honestidad, porque todo eso influye en la vida social. Entonces la política no empieza solamente en el gobierno, empieza en la familia, en la comunidad, en la escuela, en las organizaciones y en cualquier espacio donde las personas construyen convivencia y toman decisiones juntos. Por eso podría decirse que todo pueblo organizado hace política, aun cuando no participe en partidos políticos. Y muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.